Bien chicos, vamos a iniciar nuestra clase correspondiente a leyes de los exponentes y radicales. Como dice aquí el documento, las leyes de los exponentes son reglas que se cumplen cuando se hacen multiplicaciones y divisiones con potencias que tienen algo en común. Lo que tienen en común puede ser la misma base o el mismo exponente. En este caso, las operaciones no van a ser sumas ni restas, como lo dice aquí muy claramente, deben ser multiplicaciones y divisiones. Bien, estas reglas nos permiten hacer estas operaciones con potencias de una manera más sencilla y práctica, por lo que su aprendizaje y buen manejo es fundamental para el aprendizaje del álgebra. Es decir, es la base necesaria que vamos a tener para posteriormente aprender el álgebra. Si no tenemos un buen manejo de estas leyes de los exponentes y de los radicales, vamos a avanzar con una deficiencia en el álgebra. Entonces, vamos a practicarlo, vamos a aprenderlo y después a practicarlo. Vamos a enunciar entonces las leyes de los exponentes. Bien, vamos a enunciar primero las leyes de los exponentes con la misma base, pero diferentes exponentes. Va el primero. Aquí tenemos la primera ley. Nos dice que cuando yo tengo una potencia con la misma base a, en el caso de las dos cantidades yo tengo a a la m multiplicado por a a la n. Esta se puede realizar muy fácil colocando la misma base a, que es la que se repite en las dos cantidades, y entonces lo único que yo tengo que hacer es sumar los exponentes, m más n, como lo tengo aquí. Entonces, cuando yo tenga una expresión como esta, donde estoy multiplicando dos cantidades elevadas a una potencia, pero lo que tienen en común es la misma base, entonces simplemente yo voy a sumar sus exponentes. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo aquí 2 al cubo multiplicado por 2 al cuadrado, esta expresión cumple con la primera regla porque tienen la misma base, que es 2, aunque los exponentes difieren. Tengo aquí como exponente 3 en la primera cantidad y 2 como exponente en la segunda cantidad. Entonces la regla me dice que yo puedo escribirlo de esta manera. Pongo la misma base, que es 2, y los exponentes 3 y 2 los sumo de tal forma que la suma de estos dos me da 2 a la 5. Bien, vamos a, vamos a demostrar que esto es válido. ¿De acuerdo? Yo tengo que 2 al cubo representa 2 por 2 por 2. El 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. 2 al cuadrado a su vez representa a 2 multiplicado por 2, como lo tenemos aquí entre paréntesis también. Ahora, esos 2 a su vez están multiplicados por este punto que yo tengo aquí al centro, ¿no? Se repite aquí. Bien, si yo quito el paréntesis, entonces tengo multiplicados 3 veces el 2 de 2 al cubo y 2 veces el 2 de 2 al cuadrado. Entonces 3 de la primera cantidad y 2 de la segunda. Tengo 2 que se multiplicaría por él mismo 5 veces, lo cual evidentemente cumple con el resultado que obtuvimos al aplicar la regla. Yo tendría 2 que se está multiplicando por él mismo 5 veces, como me lo dice aquí o me lo representa el exponente. Entonces aquí tenemos la primera regla demostrada con un ejemplo muy sencillo. Vamos a la segunda regla. La segunda regla me dice que yo tengo ahora dos potencias con la misma base, pero elevadas a diferente exponente. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué me dice aquí? Bueno, que yo cuando tengo así estas cantidades que comparten la misma base, lo que yo hago es que el exponente que tengo arriba le resto el exponente que tengo abajo en división. En el caso de la multiplicación fue suma, en el caso de la división es resta. El exponente que se encuentra en el divisor o en la parte de abajo de la fracción pasa restando en el exponente de mi resultado. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo 3 a la 5 dividido entre 3 al cuadrado. Bien, la regla me dice que entonces repito la misma base, que es 3, y al exponente de arriba le resto el exponente de abajo. 5 menos 2 me da 3, 3 a la 3. ¿De acuerdo? Vamos a demostrarlo. Bien, ese 3 a la 5 representa 3 que se multiplica por él mismo 5 veces, mientras que ese 3 al cuadrado
representa 3 que se multiplica por él mismo dos veces, como está aquí en el divisor. Bien, recuerden que de las reglas de los números reales, cuando yo tengo 3 entre 3, ese resultado me da 1, ¿no? Y lo puedo eliminar. Desaparece. ¿De acuerdo? 3 entre 3 también me da 1 y desaparece. Recuerden que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación y de la división. Lo puedo poner o lo puedo quitar como vimos en las reglas, ¿no? Entonces yo lo quito y la cantidad no se ve alterada. Entonces me quedaría únicamente 3 por 3 por 3, como lo tengo aquí escrito. Entonces, efectivamente, 3 por 3 por 3 es 3 al cubo y correctamente corresponde a lo que obtuvimos al aplicar la segunda regla. Entonces la regla se cumple y es válida. Vamos ahora a uno de los más interesantes que a mí me parece. Como les expliqué en clase, esta tercera regla me dice que toda cantidad elevada a la potencia 0 es 1. Yo les había dicho que acostumbro siempre poner un ejemplo donde yo pongo una cantidad muy complicada, una locura casi dentro del paréntesis, pero al final le pongo un exponente 0 fuera de ese paréntesis. Entonces no importa lo que yo ponga, si está al final elevado a la 0, su resultado va a ser 1. Vamos a ver cuál es la razón de que esto sea así, es decir, de que toda cantidad elevada a la 0 es igual a 1. Vean, yo tengo aquí 4 al cubo entre 4 al cubo. Bien, yo tengo entonces, aplicando la segunda regla, que al exponente de arriba le resto el de abajo, es decir, voy a tener 3 menos 3 como vendría de la segunda regla. 3 menos 3. 3 menos 3 aritméticamente me da 0. ¿De acuerdo? Entonces, aritméticamente me da 0. 3 menos 3 me da 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué representa esto? Si yo tengo aquí 4 al cubo, significa que yo tengo 4 por 4 por 4. Y también en la parte del divisor abajo tengo 4 por 4 por 4. En todos los casos voy a tener 4. Aquí me va a dar 1. 4 entre 4 me da 1. 4 entre 4 me da 1 y 4 entre 4 me da 1. 4 al cubo ustedes saben que es 64. 64 entre 64 me da 1. Y entonces con esto tendríamos la comprobación de esta regla. Entonces, ¿por qué significa que es 4 a la 0? Significa que yo tengo la misma cantidad de arriba y la misma cantidad de abajo. Y cuando yo tengo un cociente de esa manera, si yo tengo lo mismo arriba y lo que abajo, entonces ese resultado es siempre 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí está la comprobación de esta tercera ley de los exponentes. Vamos a la siguiente. Ahora, me dice que yo cuando tengo un exponente negativo, como lo dice aquí la cuarta regla, a la menos n, lo que me indica este signo negativo en el exponente indica que la posición de esta cantidad está equivocada. Es decir, este signo negativo indica posición equivocada. ¿Pero qué tipo de posición? Bueno, como yo les había comentado, estamos hablando de esta cantidad como una fracción, como un número racional. Entonces no hay más que dos posiciones, o arriba o abajo. Entonces, si su posición arriba no es correcta, su posición correcta tiene que ser entonces abajo. Cuando yo corrijo esta posición, ya no va arriba, sino la pongo abajo. Al corregir yo esta posición, elimino el signo negativo en el exponente. Es decir, lo voy a escribir como 1 entre a a la n. Recuerden ustedes que esta cantidad yo le puedo poner un 1 abajo. A a la menos n entre 1 seguiría siendo a a la menos n, ¿no? Entonces, cuando yo corrijo esa posición, lo pongo abajo y el 1 se mantiene arriba. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces un ejemplo. Si yo tengo 5 a la menos 2, cuando yo veo este signo negativo en el exponente, inmediatamente debo de corregir su posición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va abajo, lo escribo abajo, pero ya sin el signo negativo. Entonces sería 1 sobre 5 al cuadrado. 5 a la 2. ¿Sale? Entonces, como dice aquí el documento, al corregir la posición, quitamos el signo negativo.
Este ejemplo siempre me gusta ponérselo a los alumnos porque nos permite ver que esta situación se va a dar tanto en el numerador como en el denominador. Miren, yo tengo aquí una fracción algebraica. Es decir, yo tengo aquí algunas potencias con signo positivo y con signo negativo. Tengo a cúbica multiplicado por b a la menos 5. Todo eso está dividido entre c a la menos 2 de a la 4. Cuando yo veo estas cantidades, al ver signos negativos, como nos los dice el documento, hay que corregir esta posición. Y esta posición de b me dice que ahí no va. Si no va arriba, entonces no tiene más que va abajo. Corrijo la posición, lo coloco abajo y ya corregí su posición, por lo tanto le quito el signo negativo. De la misma manera, este c a la menos 2, lo que me está indicando el signo negativo es que la posición está equivocada. Por lo tanto, la debo de escribir arriba y cuando corrijo esa posición le quito el signo negativo. El a cúbica pues se mantiene y el d cuarta se mantiene. Entonces, esta cantidad ya no tiene signo negativo en el exponente porque ya están corregidas las posiciones. Y eso es todo lo que me indican los signos negativos, para que ustedes le pierdan el miedo a estos signos negativos en el exponente. Si lo ven, es muy sencillito de manejar, no hay nada raro, nada de extraño, ¿sale? Entonces, eso es lo que debe de quedar claro. Signo negativo en el exponente significa posición equivocada y puedo corregirla. No siempre me va a convenir corregirla, ¿no? Pero lo que yo sé es que la puedo reescribir en su posición correcta. Eso es lo que debe de quedar claro. Bien, vamos a la siguiente ley, o la última. Bien, en esta regla o ley, yo tengo una potencia que a su vez está elevada a una segunda potencia, ¿no? Yo tengo a la m que está elevado todavía a una potencia. Bueno, en este caso, lo que se hace es que las potencias se multiplican. Luego los alumnos tienen este problema de que a veces cuando intentan hacer leyes de los exponentes dicen, ay, profe, ¿qué hago? ¿Lo sumo o lo multiplico? Bueno, para que a ustedes les quede como una regla muy clara y ya no tengan esa duda, cuando aparece un paréntesis y un exponente, como aquí, yo tengo un paréntesis y un exponente fuera de ese paréntesis, solo en ese caso se multiplican los exponentes, ¿sale? Solo en ese caso vamos a multiplicar exponentes, paréntesis y exponente. Entonces, las potencias siempre se van a sumar o se van a restar. Solo en este caso que yo vea el paréntesis y la potencia n, o la potencia afuera, yo voy a aplicar multiplicación. Entonces, para la otra, que ustedes vean algo así, digan, ah, vi paréntesis y exponente, sí, entonces multiplicación. Solo en ese caso y únicamente en ese caso hay multiplicación de exponentes. Vamos a ver el ejemplo. Yo tengo 2 al cubo que está elevado a su vez al cuadrado, ¿vale? Como me dice aquí, si yo veo el paréntesis y el exponente fuera, entonces aquí voy a tener que multiplicar 2 por 3, me da 2 a la 6. Vamos a hacer la demostración de que esta regla se cumple. Yo tengo que 2 al cubo elevado al cuadrado, bueno, me dice que yo tengo por un lado 2 al cubo y por otro lado tengo 2 al cubo, ¿no es cierto? Que están multiplicados. ¿De acuerdo? Déjenlo, lo voy a corregir porque aquí le faltaba algo, entonces vamos a poner bien. Entonces, una vez ya corregido, ¿qué significa esto? Que yo tengo 2 al cubo que está al cuadrado, significa que yo tengo 2 al cubo por 2 al cubo, ¿no es cierto? Ahora, ese 2 al cubo por 2 al cubo, lo que significa es que por un lado yo tengo 2 por 2 por 2 y por otro también tengo 2 por 2 por 2. Si yo quito paréntesis, resulta que yo tengo 2 que se multiplica por el mismo
6 veces, es decir, 2 a la 6. Y entonces se verifica esta quinta regla de los exponentes. ¿De acuerdo? Ahora, ya terminamos las reglas que nos decía el documento que tienen misma base pero diferente exponente. Vamos ahora a las reglas que tienen el mismo exponente pero utilizamos diferentes bases. Va la regla número 6. Veamos, aquí yo tengo una multiplicación a por b y todo eso está elevado a una potencia n, ¿sale? Entonces cuando yo tengo así una multiplicación, entonces yo voy a aplicar, ustedes podrían pensar o pueden imaginar que aquí yo tendría a la 1 y b a la 1. Yo multiplico, como les había dicho, si yo tengo paréntesis y un exponente afuera, entonces voy a multiplicar n. Aquí a tendría, aunque no está escrito, tiene un exponente 1, ¿no? N por 1 me daría n. Multiplicación. Y luego tengo b a la 1 por n me da n. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo 2 por 3, todo eso elevado al cuadrado, lo puedo hacer de esta manera. Cada cantidad que se está multiplicando lo puedo elevar a la potencia 2 de manera individual cada uno. Como dice aquí la línea, primero multiplico, en el caso del lado de la expresión que está del lado izquierdo de la igualdad, primero puedo hacer la multiplicación que está dentro, ¿no? 2 por 3 pues me da 6. Y después le hago la potencia, 6 al cuadrado me da 36. Del otro lado de la igualdad primero hago las potencias, 2 al cuadrado me da 4 y 3 al cuadrado me da 9. Después hago la multiplicación, 4 por 9 me da 36. Ah, pues entonces yo tengo dos caminos para llegar al resultado correcto. Estas reglas de lo que se trata es de que yo entienda o que yo aprenda como alumno que tengo dos maneras de representar y ambos caminos son válidos. Hacer primero la multiplicación y después la potencia, o bien lo descompongo en dos potencias que se van a multiplicar. Estos dos caminos son válidos algebraicamente. ¿Cuál voy a utilizar? Pues el que mejor me convenga. Lo único que me dice esta regla es que yo debo de saber que existen estos dos caminos y que los voy a utilizar cuando mejor convenga para la realización del ejercicio. ¿Sale? Vamos a ver entonces la siguiente regla. Yo tengo aquí la división de a entre b todo elevado a la potencia n. Entonces yo puedo elegir aquí aplicar la potencia al denominador y al denominador de manera independiente uno y otro, y entonces voy a llegar al resultado correcto. Como en el caso anterior, yo primero puedo hacer la división, 10 entre 2 me da 5 y 5 al cuadrado me da 25. Primero divido 5 al cuadrado y después aplico la potencia. O bien puedo elegir descomponer la fracción y a cada uno de los elementos de la fracción le aplico la potencia cuadrada, ¿sale? Y entonces yo primero hago potencias. 10 al cuadrado pues me da 100 y 2 al cuadrado me da 4. 100 entre 4 pues me da 25. Es decir, después hago la división. 100 entre 4 me da 25. Y entonces ambos procedimientos o ambos caminos me llevaron al mismo resultado. Esta regla también lo que me dice es que yo lo que debo de saber es que puedo aplicar esta regla según me convenga. La idea es que yo la conozca, la maneje y tenga claro que puedo elegir cualquiera de los dos caminos. Y por cualquiera de los dos voy a llegar al resultado correcto. Ese es el objetivo de esta regla. Aprender que tengo dos maneras de llegar al resultado correcto y voy a elegir la que a mí me convenga dependiendo del ejercicio en su momento. Bien, vamos ahora ya a las leyes de los radicales o raíces. Bien, esta ley va relacionada un poco con las potencias. ¿Sale? Bien, las leyes de los radicales, ¿qué me dice? Bueno, esta ley lo que me dice es que esta forma de representar las raíces en matemáticas no es práctica. Yo podría tener, por ejemplo, aquí como 8 al cuadrado elevado al cubo, ¿sale? Esta forma de escribir las raíces no es práctica en matemáticas. La forma más práctica de escribir estas cantidades en matemáticas es a través de un exponente fracción. ¿Sí? El exponente, en la potencia que yo tenga aquí aplicado a mi base, va a convertirse en el numerador.
y el radical o índice de la raíz que tengo aquí se va a convertir en el divisor o denominador del exponente fracción. Entonces, cuando yo tengo una cantidad así, lo ideal es que la escriba de esta manera porque es mucho más práctico en matemáticas. ¿Sale? Pero esta regla no solo me dice eso, sino que también me dice que yo puedo optar por un camino alterno. Esta es la forma de escribirlo, ¿sale? Pero esta me dice que puedo optar por un camino alterno. ¿De qué se trata? Bueno, si se fijan aquí, yo primero haría la potencia y después aplicaría la raíz. Si se acuerdan ustedes, en la jerarquía de operaciones, la potencia y la raíz estaban en el mismo nivel, entonces yo puedo hacer primero la potencia y después la raíz, o puedo optar por hacer primero la raíz y luego aplicar la potencia. Y en teoría debería de llegar al mismo resultado, ¿no? Vamos a ver un ejemplo que confirma esta regla. Vamos a ver, yo tengo raíz cúbica de 8 al cuadrado. Entonces la regla me dice que yo puedo escribir como 8, el 2 de la potencia va en el numerador del exponente y el 3 del índice de la raíz va como denominador en el exponente. ¿Sale? Entonces me quedaría 8 elevado a la 2 tercios. Vamos a aplicar entonces la otra regla, es decir, me dice que primero hago la raíz cúbica y después le aplico la potencia. Aquí primero hago la potencia y después aplico la raíz. Vamos a hacerlo por los dos caminos. En la primero hago la potencia. 8 al cuadrado me da 64 y la raíz cúbica de 64 es 4. ¿Por qué? Porque 4 al cubo me da 64. Vamos a hacerlo por el otro lado. Me dice aquí que aplique la raíz cúbica a 8. La raíz cúbica de 8 es 2 y a ese 2 le voy a aplicar el cuadrado. Primero hago la raíz y después hago la potencia. 2 al cuadrado me da 4 y efectivamente llego al mismo resultado, ¿no? Pues entonces yo puedo elegir por cualquiera de los dos caminos. Hacer primero la potencia y luego la raíz, o hacer primero la raíz y después la potencia. Lo puedo descomponer o poner el orden de las operaciones como a mí me convenga, entre potencia y raíz. Y esto debo de tenerlo claro porque más adelante, cuando venga algún tipo de problema, yo puedo optar por uno u otro camino y los dos están bien. La novena regla me dice que cuando yo tengo la raíz de otra raíz, el resultado lo puedo escribir como la raíz y en el índice del radical se va a poner como la multiplicación de los radicales de las dos raíces. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo raíz cúbica de raíz cuarta de x a la 7, entonces le voy a poner raíz de raíz 3 por 4 de x a la 7. Yo multiplico entonces los radicales. Tengo 3 y 4, entonces yo los multiplico 3 por 4 y el resultado es 12. Entonces yo voy a tener raíz 12 de x a la 7. Si yo lo escribo de acuerdo a esta regla, la potencia iría arriba y el radical iría abajo. Entonces lo podría escribir como x a la 7/12. Esto solamente está puesto para dos raíces, pero yo podría tener hasta 5 raíces. ¿Y cómo sería entonces el índice de la raíz resultado? Pues yo multiplico, imagínense que tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Pues el resultado que voy a poner en mi raíz va a ser 2 por 3 por 4 por 5, ¿sale? Tantas raíces como yo tenga, tantas veces voy a multiplicar los índices de las raíces. Y el resultado va a ser ese. Aquí solo me ponen 2, pero se puede extender a la cantidad de raíces que se les pegue la gana. Y el radical del resultado va a ser la multiplicación de los radicales individuales de cada raíz aplicada. ¿De acuerdo? Y entonces ese radical siempre va a ir en el denominador de la potencia. Bien, vamos ahora a la regla número 10. Bueno, aquí me dice la regla número 10 que si yo tengo una raíz aplicada a una multiplicación, le puedo aplicar esa raíz de manera individual a cada una de las cantidades que se estaban multiplicando dentro de la raíz. ¿Sale? Entonces yo esta raíz m de a por b lo puedo hacer como raíz n de a multiplicado por raíz n de b. Es decir, separo la multiplicación y a cada uno le aplico la raíz n. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo la raíz cuadrada de 9 por 4.
La regla me dice entonces que yo puedo separar la multiplicación 9 y 4 y a cada una de esas cantidades le aplico la raíz cuadrada. Ahí está. Vamos a hacerlo de manera separada. Por un lado, primero hago entonces de este lado la multiplicación. 9 por 4 me da 36. Y la raíz cuadrada de 36 pues es 6, porque 6 al cuadrado me da 36. Ahora, del otro lado, lo hago primero las raíces, ¿no? Lo hago de la otra manera. La raíz cuadrada de 9 pues es 3 y la raíz cuadrada de 4 pues es 2. Ahora voy a hacer las multiplicaciones. 3 por 2 me da 6 y entonces por los dos caminos llegué al mismo resultado. Esta regla me dice entonces que lo puedo hacer así o así. ¿Cuál es el método que voy a elegir? Va a depender de cada ejercicio. En alguna ocasión me va a convenir descomponerlo así o me va a convenir pasar de esto a esto, es decir, juntarlo. No siempre va a ser de una u otra manera, va a depender del ejercicio. Más adelante van a ver que va a ir en un sentido o en otro lo que a mí me convenga. Bien, así como lo hicimos para la multiplicación, también lo podemos hacer para la división. Yo tengo la raíz n de la división de a entre b. Entonces esta regla me dice que descompongo la fracción y a cada elemento de la fracción le aplico de manera individual la raíz n. Y llego entonces al mismo resultado. Vamos a ver el ejemplo. Yo tengo raíz cúbica de 64 entre 8. ¿Sale? Entonces yo tengo que de este lado descompongo la fracción, pongo el 64, pongo el 8 y a cada uno de manera individual le aplico la raíz cúbica. Según esta regla deben de dar el mismo resultado. Vamos a ver. Entonces aquí primero hago la división. 64 entre 8 pues me da 8. Yo sé que 8 por 8 me da 64, entonces la división es 8. Y la raíz cúbica de 8 pues yo sé que es 2 porque 2 al cubo me da 8. Ahora, de este lado hago las raíces individuales primero. Raíz cúbica de 64 pues es 4 porque yo sé que 4 al cubo me da 64 y la raíz cúbica de 8 yo sé que es 2. Ahora hago la división. Aquí está mal escrito, ¿no? Aquí después divido. Ajá. Entonces hago mi división, 4 entre 2 pues me da 2. Y veo que efectivamente por cualquiera de los dos caminos que yo elijo, llego al mismo resultado. ¿Cuándo me va a convenir uno o cuándo me va a convenir otro? Va a depender de cada ejercicio. Va a haber ocasiones en las que me conviene pasarlo así, o si yo tengo algo de esta manera, me va a convenir pasarlo a esta expresión. Entonces lo que me conviene puede ser en un sentido o en otro. La idea es que yo lo maneje. Vamos a ver entonces ya una vez que concluimos con las leyes de los radicales. Si se fijan no son muchos, son 2, 3, 4 leyes de los radicales, ¿no? Esta, que no es propiamente una regla de los radicales, ¿no? Es más bien, bueno, sí, y es una combinación con las potencias, ¿no? Es la notación en forma de fracción, ¿no? Entonces esta sería 1, 2, 3 y 4 leyes de las raíces. Si ustedes investigan en Google, por ejemplo, si lo googlean, pues van a encontrar más reglas, ¿no? Hay muchos más. Pero estas, desde mi punto de vista, son las más importantes y las que vamos a realizar. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, en este primer ejercicio tenemos la primera ley donde